Listo, así que en la clase, buenas tardes a todos. En la clase de hoy vamos a mirar la ley de Henry en detalle y vamos a ver sus ventajas. ¿Está bien? Yo me creé esta clase de invento, a pesar de que ellos vivieron en épocas diferentes, pues como a los caribeños nos gusta el bochinche, pues yo creé un bochinche. ¿Está bien? Vamos a suponer que estas dos personas no se llevaban muy bien. Y prácticamente uno era inglés, que era William Henry, y está el francés, que es Raúl. ¿Está bien? Así que cada una de estas ecuaciones tiene sus beneficios, pero también tiene sus limitaciones. ¿Está bien? Así que Henry, así como Raúl propuso su ley, pues también existe la ley de Henry. Vamos a ver las constantes de la ley de Henry más adelante. ¿Cuáles son las presunciones de que hizo este señor al momento de proponer el modelo bien sencillo que propuso? Prácticamente es for low pressure, y nosotros sabemos que a bajas presiones es correcto asumir gas ideal. Y lo segundo es que las soluciones, las especies se presentan muy diluidas en la fase líquida. Es decir, que la ley de Henry solo aplica a soluciones diluidas. Si usted tiene fracciones X y bastante altas, no es recomendable usar la ley de Henry. ¿Está bien? ¿Cuál es el beneficio de la ley de Henry? Si usted se da cuenta aquí en la ley de Henry que dice que Ji por P, que es la presión parcial del componente I, es igual al XI por la constante de Henry, de ese componente. Así que extrañamos algo, ¿verdad? Para la ley del Raúl era Ji por P total igual a XI por la presión de saturación. Y esto es una limitante bien grande porque la presión de saturación en ciertas condiciones no es posible determinarla por la definición como tal, ¿verdad? De presión de vapor, ¿verdad? Para poder hallar esa presión, usted tiene que tener este sistema líquido, ¿verdad? Cuyo vapor ejerce una presión y ese vapor es puro porque el líquido está puro. Esa es la definición más básica, ¿verdad? Cuando hablamos de cómo se determina esa presión de vapor o qué es la presión de vapor. Pues imagínense que en algunas circunstancias no es posible calcular esa presión de vapor, por lo tanto no se puede usar Raúl, porque no es apropiado para especies cuyo critical temperature is less than the temperature of application. Ojo, si el componente tiene una presión crítica bien baja, pues prácticamente usted no va a poder hallar la presión de vapor a condiciones, por ejemplo, si tiene una temperatura crítica de menos 20 grados Celsius, y usted necesita hallar la presión de vapor a 20 grados Celsius, pues no va a poder. ¿Por qué? Temperatura crítica, recordémonos de la clase de química física. Critical temperature is the temperature which above a substance cannot exist as a liquid. O sea, si no puede existir como líquido, ¿cómo entonces va a medir la presión de vapor? No matter how much pressure is applied. ¿Está bien? Así que si usted, por ejemplo, tiene una temperatura crítica aquí de menos 5 grados Celsius y usted este sistema tiene una temperatura de operación de 40 grados Celsius, usted está por acá, pues es imposible tener líquido a esa condición de 40 grados Celsius porque su T crítica es bien baja. Miren que si yo trato de aumentar la presión para comprimir y obtener líquido, lo que voy a entrar es a la fase supercritical. Mientras cuando estoy por debajo de esa temperatura crítica, este vapor es condensable. ¿Está bien? Mire la gran diferencia entre estar por debajo de la temperatura crítica o por encima de la temperatura crítica. Entonces, ¿qué pasa? Muchos componentes tienen esas temperaturas críticas bien bajas. Aire menos 140, o sea, carbon dioxide a 31.2 grados Celsius. Vamos a suponer que usted quiere hallar la presión de vapor a 50 grados Celsius, ya no va a poder para ese componente. Helium,
271 grados Celsius. Vamos a suponer que usted quiere hallar la presión de vapor a 20 grados Celsius. No va a poder, ¿está bien? Así que la limitación con la ley de Henry es que no en todos los casos es posible calcular la presión de vapor, o sea que no es posible usarla. Ahora, ¿cuál es la limitación de la ley de Henry? Pues las constantes de la ley de Henry están limitadas. Usted no tiene tantas constantes de ley de Henry como la ecuación de Antoine para hallar la presión de vapor y usar Raoul. ¿Está bien? Así que es bien limitado. De hecho, se cambia la temperatura, entonces esa constante para ese compuesto va a cambiar. Así que esa en parte es la limitación. ¿Está bien? Así que este ejemplo usted lo va a hacer como tarea. ¿Está bien? Y me va a preguntar las dudas que tiene de hacer este ejemplo porque yo tengo la solución. Prácticamente usted va a usar una combinación de la ley de Raoul y la ley de Henry para usar la presión parcial del componente. Cuando tiene la presión de saturación va a usar Raoul, y cuando tenga la constante de Henry pues va a usar Henry. ¿Está bien? Así que haga el ejemplo 10.2, por favor. Este ejemplo está resuelto en el libro, pero por favor trate de hacerlo sin mirar la respuesta. ¿Está bien? Esto es tan fácil que no va a haber un problema de estos en el examen. ¿Está bien? Pero yo necesito que usted practique este problema. Así que nos vemos. Y entonces en la siguiente clase les voy a mostrar la rutina de MATCAD para abordar problemas con Raoul modificado. Muchas gracias por su atención y que tengan bonito día. Hasta luego.